Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Hoy estamos haciendo un episodio especial que ya les habíamos prometido para responder a nuestro episodio de futurología. Hoy vamos a hacer resultadología. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario, o básicamente el único tema que vamos a tratar, es qué pasa políticamente después de esta primera vuelta. Afortunadamente tuvimos unas elecciones sin mayor violencia, sin ningún tipo de insinuaciones de fraude, sin ningún tipo de llamados a desconocer los resultados. Al contrario, las campañas rápidamente reconocieron el preconteo, está todavía haciéndose el escrutinio, pero los resultados son claros y muchos de quienes nos acompañaron a hacer el análisis en el capítulo que sacamos el viernes en la noche, le pegaron a sus predicciones. Igual vamos a hablar con ellos. Entonces les presento a nuestro panel de invitadas e invitados. Para empezar, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Análisis. Santiago, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Daniela Garzón, analista e investigadora de Pares Colombia. Mil gracias, Santiago, por la invitación y ya conocidos los resultados del domingo. Juliana Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas. Hola, Santiago. Lastimosamente, Jessica Blanco, influencer, generadora de contenidos políticos muy interesantes para TikTok, Instagram, también YouTube, estuvo con nosotros en la futurología, pero no alcanzó a estar con nosotros en la resultadología. Pero bueno, igual, Jessica, muchísimas gracias. Vamos obviamente a invitarla a el capítulo previo y posterior a la segunda vuelta. Juan Esteban Lewin, editor de La Silla Vacía. Muchas gracias, Santiago. Contento de estar acá. No tengo ni idea qué dije la vez pasada, entonces no sé cómo me fue. Tatiana Duque, directora del podcast Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía. Hola, muchas gracias por tenerme por acá. Y Claudia Ospina, editora digital de Mesa Capital, la franja de opinión de Canal Capital y de Capital Sistema de Comunicación Pública, que tiene además su canal en internet, que es @señoritaospina en Instagram y por supuesto también en Twitter. Hola Santiago, ¿cómo vas? Gracias por la invitación. Vamos a empezar. Bueno, ¿cómo les fue de predicciones? ¿Cómo le fue a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes en sus predicciones? Pues yo creo que bien. En el último episodio yo había dicho que Petro iba a sacar entre 43 y 41%. No sacó eso, sacó 40,3%. Y dije que iba a pasar con Rodolfo Hernández y que esa iba a ser como el principal problema. Entonces creo que le pegué al resultado. Entonces pues estoy, ¿cómo decirlo? Triste pero contento, supongo. Mal. Creo que no veía el potencial electoral de Rodolfo Hernández. Sin duda fue la sorpresa, el gran ganador de la jornada. Creo que sí estuvimos bien calculando el techo que tiene Petro, y ahí es donde está la gran preocupación de su sector político de si les va a alcanzar o no para lograr la presidencia. Yo no me acuerdo, pero yo que como que Rodolfo pasaba a segunda, bueno, creo que sí. No me acuerdo, me imagino que dije que Fajardo estaba muerto, pero eso no era muy difícil de decirlo, ¿no? Yo creo que me fue bien. No sé qué tanto le fue bien al país, pero creo que yo dije que la final era en Rodolfo Petro. Así que bueno, por ahí empezamos. Muy bien, porque pues en las predicciones te dije que pasaban Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y fue así. Entonces creo que era un escenario en el que ya estaba un poco preparada mentalmente, lo cual hizo que no me diera tan duro porque siento que a mucha gente le impactó mucho el resultado. Y también en ese episodio hablamos un poco del debilitamiento del centro, pero no me imaginé que a Fajardo le fuera a ir tan mal. ¿Cómo ven hoy
martes 31 de mayo que estamos grabando, el escenario para la segunda vuelta? Yo creo que matemáticamente es una carrera que Rodolfo tiene ventaja sobre Gustavo Petro, principalmente porque la gran mayoría de los votantes de Fico, así sean de opinión o sean de maquinaria, van a votar por Rodolfo y no podemos descontar el 1% de John Milton, que ahora sí empieza a jugar un papel bien interesante. Aunque los 880.000 votos de Fajardo puedan ir en tendencia hacia donde Gustavo Petro, pues eso con eso no le va a alcanzar para ganar. Entonces, en este momento, hoy Rodolfo Hernández le gana a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Bueno, creo que obviamente el que tiene más por crecer y por conseguir es Rodolfo Hernández. Si uno hiciera una matemática básica sumando los votos de Federico Gutiérrez, que uno creería que hay muy pocos votos de esos, por no decir ninguno, que le votaría a Gustavo Petro, pues tendría prácticamente en el bolsillo la presidencia. Pero creo que uno, pues Petro es un político sagaz que puede sentarse a hablar con sectores políticos que de pronto no salieron masivamente a votar o que no pusieron, digamos, a andar sus acostumbradas estructuras políticas. Por ejemplo, en la costa atlántica vemos un aumento leve del abstencionismo y creo que ese es el escenario que se pinta hoy. Claramente los números son más favorables a Hernández, pues sobre el papel. Bueno, es un escenario muy difícil. La votación de Rodolfo fue una votación bastante alta, son 5 millones de votos con una diferencia de casi 900.000 votos con respecto a Fico Gutiérrez. Y bueno, como que también asombra un poco la rapidez con la que salió Fico, Fernanda Cabal, a darle respaldo a Rodolfo. Seguramente muchos votos de Fico no son endosables, pero pues porque muchos también son maquinaria, seguramente hay temas de corrupción, pero a Petro le queda ya un reto muy grande, y al pacto histórico le queda un reto muy grande de lograr sumar por lo menos el doble de votos para lograr ganar en segunda vuelta. Entonces el escenario es aterrador, asusta mucho, es un escenario además de mucha más incertidumbre que la que teníamos el viernes, que ya era bastante incertidumbre, pero al final como que con Fico uno podía hacer una predicción de cómo podía ser, con Rodolfo ni idea, ¿no? O sea, con Rodolfo el man fue alcalde de Bucaramanga, ser outsider político, o sea, es muy difícil entender qué va a pasar y yo creo que eso aterra mucho, ¿no? Es porque es alguien completamente nuevo llegando a un país destrozado por la pandemia, con posiciones supremamente conflictivas, un hombre que ha expresado misoginia, que ha expresado xenofobia, entonces yo creo que el escenario es de una preocupación tremenda. Pues vea, para tratar de resumirlo, los gringos tienen un dicho que es que algo es para que alguien pierda cuando lo tiene asegurado, cuando va de líder, digamos, ¿no? Es for him to lose o for her to lose. Eso yo creo que esa es la posición en este momento de Rodolfo Hernández. Él es quien tiene las mayores chances y él es quien puede perderla y además creo que tiene, digamos, cierta proclividad para perderla. Digamos, no es que me parezca absurdo que la pierda, pero creo que sobre todo eso es lo que está pasando ahorita. Yo creo que entramos a un nuevo escenario de incertidumbre, pues en general desde las campañas o en el país político, por decirlo así, y también pues mucho en el tema social. A mí me sorprendió mucho ver cómo en el discurso de Petro, cuando ganó la primera vuelta en el Tequendama, que se veía que el ambiente estaba muy derrotista. Y era evidente pues porque pareciera que hubiesen hecho campaña para que para que la segunda vuelta fuera con Federico Gutiérrez, que era un candidato muchísimo más débil que la incógnita de Rodolfo Hernández. Y creo que eso pues, es un ambiente y un sentimiento que se mantiene dentro de la campaña de Petro. Mientras que en la de Rodolfo pues tienen todo para ganar, a pesar de que, digamos, ha sido una campaña mucho más pequeña, mucho más austera, mucho menos sólida en términos políticos, pues tienen todo para ganar porque básicamente el miedo a Petro de una buena parte del establecimiento político pues hace que él sea un imán muy atractivo para ellos. Y siento que pues digamos, hoy en el ambiente, como digamos en salas de redacción, en grupos de WhatsApp de amigos, siento que hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que podemos esperar nosotros de aquí en adelante, cuál va a ser el país, porque jodiendo uno podía decir hace una semana como lo que estamos mirando es el abismo a donde nos caemos, pero pues ahora tenemos dos opciones que son radicalmente diferentes y una que nos han mostrado a través de propuestas, algunas muy difíciles de aterrizar, que son las de Petro, durante un año, versus unas propuestas muchísimo más sencillas, al menos en lo narrativo, que son las de Rodolfo Hernández, que si uno mira en la minucia, pues también son casi que irrealizables en su gran mayoría. Entonces siento que lo que hay es mucha pita por jalar en un nudo de incertidumbre en el cual nunca habíamos estado en el país y eso pues viene teniendo muchos retos analíticos de aquí en adelante. Ha cambiado mucho increíblemente del domingo a hoy, porque
pues bueno, se nos vienen 3 semanas pesadas. Para la gente que de pronto ya está agotada, sí les recomiendo cómo alejarse un poco de los temas políticos, porque van a ser 3 semanas donde las dos campañas se van a sacar todo lo que puedan malo, que pues en el petrismo creería que podría ser una muy mala estrategia, podría irse más por dejar de hablar mal de Rodolfo y empezar a conquistar gente nueva para su campaña, pero sí va a ser una época, especialmente también teniendo a todo el uribismo apoyando a Rodolfo, pues con polémicas, con peleas, ya uno ve en redes sociales que el ambiente está muy pesado y seguramente a nivel personal la gente tiene ya con amigos y familiares también los ánimos bien fuertes, porque pues ya empezamos a tener dos opciones nomás, ¿no? Cuando son la primera vuelta es una baraja de personas, es mucho más sencillo, el ambiente es más tranquilo, pero normalmente en las segundas vueltas es como, bueno, ahora sí estamos entre la espada y la pared, entonces, ¿quién se va con quién? ¿Qué necesita Rodolfo Hernández? Para ganar, Rodolfo Hernández necesita, en primer lugar, que todo el mundo que salió a votar este fin de semana nuevamente acuda a las urnas el 19 de junio. Si Rodolfo Hernández es capaz de mantener los niveles de participación en las regiones en donde él es fuerte, particularmente en la zona andina y en Antioquia, tiene una gran posibilidad de ganar. Primero, no decir alguna barbaridad o que le salga algún escándalo grande, que a pesar de que creo que tiene un teflón que no le habíamos visto, eso podría afectarlo. Por otro lado, creo que la estrategia de no ir a debates le funciona, primero porque en ese escenario probablemente Petro acabaría con él en términos argumentativos y retóricos, y además pues creo que va a seguir apostándole a la estrategia de redes sociales, de ser un candidato independiente, con la ventaja además en este momento de que digamos el uribismo, lo que está encarnado en Federico Gutiérrez, no necesita que él les ofrezca nada para que vayan directamente a votar, porque eran quienes recogían más el antipetrismo. Yo creo que Rodolfo Hernández, si no comete un gran error y si Gustavo Petro no consigue convencer a grandes sectores como de pronto el Partido Liberal de que se vayan con él, tendría bastante sencillo ser presidente de Colombia. Sumar alianzas, o sea, si Rodolfo suma alianzas, si logra sumar algunos votos de Fico, o sea, endosar un par de votos de Fico, tener muchísimo éxito. Los votos, pues obviamente como que igual son pocos votos, pero los votos de John Milton, de Enrique, los de Ingrid Betancourt, que Ingrid, pues manica, o sea, 14.000 votos es que no le da ni para el Consejo de Bogotá. Pero pues se vienen alianzas, él salió también a decir pues que él no era ni la marioneta de Uribe, que es cierto, que él no iba a sumar que con los partidos políticos tradicionales que le toca, porque al final es un país donde los partidos políticos no se murieron, que se tienen que reconfigurar, sí, y yo creo que también en estos días pues va a ser muy interesante ver el escenario político más allá de Rodolfo y entender cómo los partidos rápidamente van a tener que evolucionar a un escenario electoral que no les tocaba hace mucho y que tienen precisamente la respuesta y el resultado del comportamiento que han tenido durante años, ¿no? Es un castigo también a ellos y a ellas, pero lo van a reconfigurar muy rápido. O sea, es falso la gente que dice, no, ya se murió el Partido Liberal, ya no existe el Centro Democrático. No, eso es falso. Siguen existiendo como partidos políticos y tienen sus masas de votantes. Pues a Rodolfo sí le tocará hacer alianzas con esas personas, sí le va a tocar responder las llamadas de estas personas. O sea, le toca. Es la realidad de un país como Colombia. Digamos, matemáticamente yo creo que él tiene los votos que fueron por Federico Gutiérrez y por algunas otras candidaturas de derecha, ¿no? John Milton, Enrique Gómez, es altísimamente improbable que lleguen a donde Petro. Puede que queden uno que otro, pero en principio no. Y muchos de esos son además antipetristas, ¿no? No solo no les gusta Petro, sino que lo temen, bueno, tienen diferentes argumentos en contra, entonces esos votos en su gran mayoría llegarían a donde Rodolfo. Lo que creo que tiene menos seguro son sus propios votos, porque en buena medida son votos de personas que no lo conocían mucho, que lo vieron como una alternativa sin saber exactamente qué opina de una cosa u otra, cuáles son sus posturas. Entonces lo que él necesita es mantenerlos, y seguramente la manera de mantenerlos es hablar poco, porque cuando habla parece que tiene cierta tendencia a decir cosas que no le gustan a una u otra parte de ese electorado variopinto y que no lo conocía tanto, que votó por él. Lo que necesita, pues lo tiene, que es los partidos políticos. Rodolfo siempre ha tenido una idea de que yo no voy a trabajar con los políticos, pero pues si se me arriman no hay problema. Entonces es muy pragmático en eso. Y digamos, el cálculo que se ha hecho desde el domingo en la noche es los 5 millones de votantes que tuvo Fico Gutiérrez, pues van a adherir muy fácilmente a Rodolfo, porque no es Rodolfo, sino es anti-Petro. Y ese es un sentimiento que el mismo Petro y el establecimiento en general han sembrado, han cultivado, han regado, han cuidado
durante muchos años de vida política de este político de izquierda. Entonces creo que él la tiene muchísimo más fácil porque es mantener un discurso que viene siendo novedoso y llamativo desde hace mes y medio, 2 meses, sumado a un muy buen grupo de políticos que tienen el incentivo de llegar a una campaña en donde saben que no les van a dar nada, pero que de todas maneras no los van a tratar mal, no los van a decir que son unas mafias. Ahora, ¿qué más necesita Rodolfo? No ir a debates y callarse. Ya hemos visto que cada vez que Rodolfo abre la boca le pasa algo. Esta mañana del martes en Caracol Radio creo que dijo no sé qué barrabasada sobre que las mujeres tienen que estar en la casa y pues ya le sale todo el movimiento feminista y digamos puede cometer y decir bobadas de aquí en adelante y puede hacerle mella en su carrera. Entonces lo que mejor podría hacer Rodolfo es callarse y seguir hablando de a 10 minutos en Facebook y en TikTok porque pues la fórmula le ha venido funcionando desde su remontada. Tiene una gran ventaja y es que le llega a la gente de manera muy simple porque es una persona del común o aparentemente del común que no hace parte de los clanes políticos de siempre, que la gente lo siente más cercano. Entonces por ahí habrá muchísima gente que se va a unir pues de manera muy fácil a él. Lo que pasa es que él es muy imprudente, es una persona que saca todo el tiempo frases que a la gente que de verdad se da cuenta de eso, porque no es la mayoría, pues sí empieza a decir, uy, no, esto no es tan chévere. En Caracol Radio, pues dijo que las mujeres debíamos, que lo normal era que debíamos dedicarnos a la crianza de los hijos, pero que como la ciudadanía estaba tan mal y arruinada, entonces nos tocó a nosotras salir a aportar y a trabajar. Eso desconoce, o sea, es muy ofensivo, porque desconoce un montón de luchas que hemos tenido que dar para ganarnos el puesto y no nos está viendo de hecho como iguales y eso ya de por sí para mí como mujer es terrible, pero pues cuántas mujeres de verdad se van a fijar en eso o les va a importar. Entonces él, si lo comparamos con Petro, la tiene un poco más fácil en el sentido de que es bueno seguir sumando apoyos. Sí, así él diga que no lo recibe, pues será gente que al final va a votar por él porque no va a votar por ninguna razón por Petro, o sea, nadie uribista va a votar por Petro, y evitar a toda costa pues seguir generando unas polémicas que pues bueno, se quedan en redes sociales y habrá gente que sí le impacten, pero en el común puede que ni se enteren de lo que está pasando. ¿Qué es lo que él está haciendo? Es pues evitar a toda costa embarrarla así, y por eso pues a debates probablemente no va a ir. Entrevistas pues las hará y después saldrá a decir que X o Y cosa fue, pues lo tergiversaron o no quiso decir eso. Es una persona que además ha demostrado en toda la campaña que puede cambiar de opinión fácilmente y algo que dijo ayer pues hoy ya no lo piensa porque se da cuenta que no es popular. ¿Qué necesita Gustavo Petro? Pues en primer lugar, Gustavo Petro necesita matizar una gran cantidad de las propuestas económicas que ha hecho, que son las que generan y suscitan la mayor cantidad de miedos. Pero aparte de eso, necesita que la gente en las zonas en donde él es fuerte también salga a votar y esperar que la votación en las zonas en donde Rodolfo salió fuerte no sea tan grande. Es decir, hacer mucha fuerza en la costa Caribe, en donde salió el 50% de las personas a votar y que salga mucha más gente a votar y tratar de convencer a los seguidores de Rodolfo que su candidato está desinflado, que hace parte de una ola y que eso pues obviamente no va a traducirse en una victoria electoral. El desencanto con Rodolfo va a ser una parte fundamental de la estrategia de Petro en estas últimas 3 semanas. Yo creo que Petro necesita primero sentarse a analizar qué pasa, en cuáles sectores, por ejemplo, no definitivamente le va mal. El mapa político nos muestra un poco que el oriente del país le votó masivamente a Rodolfo Hernández, además con un componente adicional y es que son, salvo Arauca, departamentos que votaron por encima del 50%, entonces son departamentos en donde se está combatiendo la abstención. Ahí creo que tiene que mirar qué pasa, tiene que mirar hacia el lado de la costa atlántica, cómo hace para vencer el abstencionismo y levantar un poco más el entusiasmo, por ejemplo, en zonas como La Guajira, en las que el abstencionismo fue brutal, creo que está por el orden del 60 o el 70% de las personas que no votaron el domingo. Y por otro lado, yo creo que a Petro le va a tocar bajarse un poco de este discurso muy técnico alrededor de las pensiones, de la reforma agraria y simplificar su discurso, que es pues finalmente lo que logra Rodolfo Hernández. También creo que está bien, pues en este ambiente confrontacional va a tener que sacarle cada lunar que pueda a Rodolfo, pero no por el lado de las mujeres y los LGBTI, porque yo creo que ese electorado ya Petro lo tiene ganado, sino en un electorado que está un poco más en la base, que hoy siente que Rodolfo Hernández representa
como un golpe frente a la clase política, y tal vez ahí a Petro todavía le hace falta mayor trabajo y mostrarse un poco más como un candidato que tampoco está del lado de los políticos tradicionales, a la vez que tal vez le va a tocar recurrir nuevamente a partidos como el Liberal para ver si esos votos que o no se vieron el domingo o ya están dispersos pueden llegar a su campaña sin hacer tanto ruido. Bueno, a él le toca duro, le toca mover la votación de Bogotá y de las principales ciudades, o sea, digamos que el mapa político es muy claro en donde ganó Gustavo Petro, el occidente del país y una parte como de la Amazonía. Yo creo que ya la estrategia tiene que enfocarse en el centro del país, y qué horror decir que somos un país centralista, pero así es la verdad. Tiene que enfocar su estrategia en movilizar votos dentro de Bogotá, en movilizar votos en las principales ciudades de Colombia, incrementar la base de lo que logró Rodolfo Hernández y también lograr sumar a unas personas que el voto de mujeres va a ser muy importante en este caso, porque el censo electoral muestra que somos más las mujeres las que estamos ahí. Segundo, porque tenemos la posibilidad, yo creo que de organizarnos, o sea, yo sí creo que pues Petro cumplió con su cometido de lograr quitarle como a las casas políticas del norte del país el poder de arrebatárselo, o sea, el norte del país es de él, y tampoco creo que la estrategia de él tenga que enfocarse en los departamentos donde ya está Rodolfo, pues porque ya es muy difícil, tiene porcentajes del 70%, entonces pues se vienen alianzas políticas, sí, pero yo creo que ya Petro depende mucho de la movilización ciudadana, de los movimientos sociales, de la labor que puedan hacer su bancada en diferentes departamentos y de la estrategia que pueda consolidar en el centro del país para mover votos y en las principales ciudades. O sea, la tiene dura, 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 porque casi que no depende de él, ¿no? Depende más de, que también es interesante, ¿no? O sea, también es interesante que una campaña ya deje de depender netamente de la política y empiece a depender de la ciudadanía. Yo creo que necesita es que Rodolfo Hernández hable. No sé si vio de hecho que entonces Rodolfo Hernández dice que sí a debates, pero debates que no sean debates donde lo dejen hablar largo y demás, pues porque seguramente un debate pues lo gana Petro y eso le da impulso y demás. Yo creo que otras cosas que estamos viendo estos días como apoyos de políticos, eso no va a cambiar demasiado las cosas a menos de que Petro se descare, como venía ocurriendo antes de primera vuelta, se vaya incluso con herederos de parapolítica y eso pues le quite definitivamente el discurso de cambio, se lo debilite, de tal manera que Rodolfo, aún equivocándose, mantenga esa bandera entre quienes votaron por él. A ver, lo que pasa es que Gustavo Petro duró mucho tiempo de su carrera política para llegar a la presidencia hablando mal del uribismo y de todo lo que representaba Álvaro Uribe como principal figura de la derecha en Colombia. Y olvidó, o no sé si lo olvidó, o simplemente se concentró tanto en eso que no vio otro tipo de liderazgos también de la derecha que estaban haciendo por fuera del uribismo, o gente que estaba cansada de ese uribismo o petrismo, y buscaban otras narrativas muchísimo más sencillas de cosas que fueran mucho más importantes y que les impactaran. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción o que los políticos no roben. Y ahí fue donde se caló Rodolfo y donde entró esa tercería de Rodolfo Hernández. Y yo siento que a Gustavo Petro, pues digamos, le va a quedar muy difícil en las siguientes 3 semanas tratar de hacer un discurso más reconciliatorio, muchísimo más aterrizado y muchísimo más cercano a esa gente del común que está votando por Rodolfo y sobre todo los lugares donde está votando, digamos, ciudades intermedias como Ibagué, Neiva, donde ganó Rodolfo, el sur del país, los llanos orientales, son lugares en donde, pues además de que existía un voto uribista y eso es una manera fácil de verlo, pues también existe gente que sencillamente no le interesa la pelea izquierda-derecha, sino le interesa que le resuelvan cosas básicas y con discursos básicos, porque pues la política ahora es del meme y de los 30 segundos y digamos he tenido la oportunidad de cubrir a Petro en ocasiones claves para él durante esta campaña y yo lo que siento es que su discurso es muy viejo, poco innovador para lo que está presentando Rodolfo. Entonces siento que, para resumir, en estas 3 semanas lo que tiene que hacer Gustavo Petro es un giro de 180 grados en su forma de hacer política y ser muchísimo más, yo creo que volver a las raíces de por qué está ofreciendo un cambio y cuál es ese tipo de cambio que le está ofreciendo al país concretamente y que le pueda llegar a gente que no estaba dispuesta a salir a votar por él, a hacerlo, o gente que lo veía ya presidente y no salió a votar. Él la tiene un poco más difícil porque tendría que convencer a muchas de las personas que votaron por Fajardo, hasta por el propio Rodolfo Hernández, que votaron tal vez por él por irse en contra de Uribe, y a la gran cantidad de personas que no salieron a votar, es convencerlos a ellos. Siento yo que es clave que él simplifique un poco más su mensaje. La gente del común no entiende mucho sus propuestas. Él es al final una persona muy estudiada que habla de manera muy técnica en muchas cosas y siento que ahí debería bajarle un poco a eso y volverse un lenguaje un poco más sencillo para el común
y para la gente que al final no le interesa la política y que se aleja mucho de eso, y que es la gente que no vota, o pues bueno, no vota porque no puede tampoco. Y es lograr eso. Y yo sí siento que ese tema de todo el tiempo estar hablando mal del otro, pues es algo muy cansón. No lo veo tanto a él, pero sí a muchos petristas que todo el tiempo es Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández, Rodolfo. No se dediquen tanto a eso. Siento que también es importante que empiecen a mostrarse ellos como la opción real, a bajarle el miedo al que le tienen, a tener una estrategia real de llegarle a esa persona que no le cree, que le tiene miedo o que no vota, pero no quedarse en la fácil de estar hablando mal de la otra persona, porque pues eso al final sigue alimentando esa postura de Rodolfo Hernández de decir yo no vengo a dividir sino a unir, y el otro sí todo el tiempo está dividiendo. Entonces si no cambian ese chip es muy difícil que convenzan a gente que al final él no sería su primera opción en otro escenario. Para terminar, ¿cuál es la situación actual real del uribismo como movimiento político? Pues yo creo que el uribismo está prácticamente en el peor de los mundos, porque, pues, número uno, no va a votar por Gustavo Petro ni porque los obliguen. Número dos, no tienen cómo exigirle a Rodolfo cambios en sus posiciones o virajes importantes en materia programática, porque Rodolfo esencialmente ya ha dicho: yo no quiero interactuar con políticos, yo no quiero estar cerca al uribismo y al centro democrático, y eso casualmente también va a generar una campaña de expectativa. ¿Será que Rodolfo Hernández va a estar con el uribismo? ¿Será que no va a estar con el uribismo? Ya vimos, por ejemplo, que JP Hernández está diciendo: yo no voy, yo me separo de la campaña de Rodolfo. Yo creo que ahí hay un plan para eventualmente decir: el ingeniero Rodolfo sí ha ganado mi apoyo nuevamente, y salir como a hacer un Camilo Romero y adherir nuevamente a la campaña de Rodolfo Hernández más adelante. Yo creo que sin duda el uribismo sale perdedor de esta jornada electoral, primero porque pierde en marzo casi la mitad de las curules que tenía en Senado y en Cámara de Representantes, no logra elegir al candidato, pues primero llega sin candidato, su candidato se baja el día después de las consultas, apoya a Federico Gutiérrez, tampoco se adhiere formalmente a la campaña de Gutiérrez, pero era claro que la mayoría de sus congresistas le estaban haciendo campaña a él, y con el 23% de los votos, pues se nota que fracasaron electoralmente. Yo creo que le costó mucho al uribismo los 4 años de gobierno de Iván Duque, y en este momento están muy debilitados, sin que eso quiera decir que la derecha en Colombia no está encontrando otras vías de representación, por ejemplo, como en este señor Rodolfo Hernández. Entonces es paradójico, porque a la vez que creo que abandonamos el uribismo como figura preponderante electoral en el país, vemos que igual el país sigue siendo profundamente conservador, y que por lo menos un 60% de las personas no estuvieron dispuestas a votar por Gustavo Petro en primera vuelta. Tuvieron un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, recibieron una cachetada muy fuerte, una cachetada a creerse intocables, una cachetada a asumir que este es un país que siempre iba a votar hacia la derecha y que nunca se iba a mover hacia el espectro de la izquierda. Un castigo, un voto de castigo muy grande al gobierno de Duque. Sin embargo, no hay que desconocer que es la tercera fuerza votada en estas elecciones, y eso pues no se les puede quitar. Yo creo que ellos ya van a entender un poco, van a cambiar su estrategia muy rápido, son muy buenos cambiando su estrategia y comprendiendo cómo adaptan eso, pero pues no es una fuerza tan golpeada. O sea, el Equipo por Colombia sacó 5 millones de votos, que pues 900.000, claro, ponen un presidente, pero pues es un mensaje también al pésimo gobierno de Duque. Yo no creo que a Uribe. Y el Centro Democrático igual tiene a María Fernanda Cabal, que fue una de las congresistas con mayor votación. Entonces, pues no es un golpe, es un castigo, ¿no? Es como cuando uno le dice al niño como, vete para tu cuarto un ratito porque lo hiciste mal, pero el chino vuelve a salir. Y eso es lo que va a pasar con estos manes y con esa gente de este partido político. Mejor dicho, yo diferenciaría por lo menos dos cosas. Una cosa es la derecha, que yo creo que está vivita, muy fuerte, y otra es el uribismo, como usted me pregunta, como un movimiento político, entendido como una serie de estructuras que gravitan alrededor del expresidente Álvaro Uribe y demás, que yo creo que está sumamente golpeado. Yo no creo que enteramente muerto o moribundo, aunque en muchas regiones de Colombia sí, creo que en otras todavía tiene una importancia y representa algunas ideas, pero yo lo veo sumamente golpeado, lo veo, mejor dicho, como una de las diferentes fuerzas que seguramente compondrán la derecha de ahora en adelante. Y eso sí es un cambio muy grande frente a un uribismo que no solo se chupó, fagocitó a toda la derecha, sino que era además mayoritario en Colombia. Pues yo creo que el uribismo no, mejor dicho, el estado actual del uribismo se puede
venir leyendo desde más o menos el año pasado, noviembre, cuando lanzaron las candidaturas, las precandidaturas, pues era muy obvio que ya era un uribismo muy diferente al que nosotros habíamos conocido durante los últimos 20 años. Era un Uribe completamente desgastado, alejado entre comillas de la política, y siendo una figura pues muy golpeada. Yo siento que lo que viene ahora es una mutación del uribismo. La derecha siempre va a existir. Álvaro Uribe va a ser un líder muy importante de la derecha. La pregunta es quién va a asumir o quién va a poder volver a agrupar a toda la derecha en un solo lado. Y yo siento que esa figura pues de Álvaro Uribe está muy desgastada ahora. Pero lo que estamos viendo ahora es que el uribismo pues está mutando hacia el antipetrismo que siempre han liderado, y como usted, Rodolfo Hernández, es la mejor opción, vamos a trampolín a llegar hasta allá. Usted no nos va a recibir, no hay ningún problema, pero pues le vamos a hacer campaña a usted porque no queremos que llegue Petro. Entonces está en una situación muy sencilla, en donde pues su discurso sigue siendo el de antes, pero con una cara diferente, que es Rodolfo Hernández. Decir que está derrotado como tal, pues no es tan fácil, pues si uno ve en el Congreso también ya todavía tienen muchos congresistas, o lograron muchos congresistas, pero sí ya está debilitado por el pésimo gobierno que fue Iván Duque. El hecho de que su gran líder Álvaro Uribe no haya salido a decir nada también es a lecturas de muchos como, bueno, ¿qué le pasó? O sea, salga por lo menos a decir cualquier cosa, pero está en silencio total. Y sí se les nota débiles porque son personas que hace 3, 4 días estaban diciendo que Rodolfo Hernández era el peor y ahora todos lo aman. Entonces se les nota pues muy desesperados, de decir, no queremos que nos muestren y nos vean como derrotados. Me pareció muy particular que muchos uribistas los veía con la lectura de decir que el uribismo no estaba derrotado, sino que era el petrismo, porque tanto Rodolfo como Federico iban a terminar siendo defensores de lo que es Uribe, y que el petrismo en cambio ya no iba a existir más, y no es como de dónde sacan ese análisis. Pero eso hace parte de ese desespero que tienen de decir, bueno, después de tantos años, porque es que Uribe lleva desde el 2002 siendo, y pues no desde antes, pero a nivel nacional desde el 2002 siendo el protagonista, si es un tema de bueno, ahora ustedes qué van a hacer, porque ya no veo tan fácil ese escenario de que en 4 años estemos hablando del que dijo Uribe. O sea, ya ese tema es complicado, porque además es desligarse de lo que hizo Iván Duque, y ese ha sido la gran piedra en el zapato para ellos. Y de hecho, de lo que más afectó a la campaña de Federico Gutiérrez, más allá de lo bueno o pésimo candidato que él podía ser, era que tenía que cargar con el peso de ser lo mismo que estamos viendo ahorita, y eso sí ya no lo iba a aceptar mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos, y pues bueno, nos vemos. Espero que nos oigamos justo antes de la segunda vuelta para hacer este mismo ejercicio, si me aceptan la invitación. Entonces, aquí estaremos, y yo creo que todos los oyentes de este programa pues también van a estar con los pelos de punta como nosotros hasta por lo menos el 19 de junio a las 8 de la noche. Entonces nos estamos atendiendo. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Chao. Todavía más viejos y canosos, pero nos veremos. Segura que estaremos. Muchas gracias por invitarme. Así será. Vamos a ver qué pensamos en 3 semanas. Hasta aquí este episodio especial relámpago de Capital Político. Recuerden que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro podría pasar sin el trabajo arduo de María Alejandra Cuestas, Juan Pablo Conto y Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no tienen que financiarnos, pero sí les pedimos que nos compartan, estos contenidos para que más gente converse, para que más gente llegue a escucharnos y pueda obviamente conectarse con el trabajo que estamos haciendo aquí en Capital Sonoro. Nos vemos en el episodio de la publicación normal de este viernes en la noche. Capital Sonoro.